Hola María, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal, María? Pues muy bien también. Hoy no ha caído. Hoy no ha caído, es que llevo una rachita que no veas. Bueno, bienvenidos a un episodio más de Dos Bloody Marys, por favor. Muy bueno. Healthy. Es tomate. Es ensalada. Totalmente. ¿Qué tal tu Cuenta, semana? Muy bien. ¿Sí? La verdad que sí. ¿Has hecho algo interesante? ¿Algo que contar? ¿Algo que reseñar? Tengo una situación un poquito complicada, creo, porque no quiero ser desagradable. Vale. Donde siempre voy a tomarme el café, en los descansos, en el trabajo. Ajá. El encargado, hola, Vlad. Ya está aquí el protagonista. El encargado, súper agradable, muy guay, ¿no? Sí, el que conocí yo una vez. ¿No? Bueno, no sé. No sé si es ese o no, si la has llegado a ver o no. Bueno. Y claro, me dijo, ¿cómo estás? No sé qué, no sé cuánto, lo normal. Después me dice, a ver cuándo nos tomamos una cervecita. Y yo le dije, pues venga, vale. Claro. Y claro, yo lo interpreté como guay. Claro. Y después vino otra vez, por si yo no lo había entendido, que claramente no lo había entendido. ¿Pero qué te dijo? ¿Una cervecita para comer en la boca? No, o sea, claro, me dijo lo de la cervecita y yo, venga, guay, claro. Yo entendiéndolo por Claro. de guay. Sí. No, pero dices que vino otra vez para explicarte lo que te dijo. Oye, que quiero una cerveza, pero va a comerte la boca después. No, pero casi como, es que se te ve muy simpática, muy agradable, entonces pues yo quiero saber quién eres y conocerte más en profundidad para ver cómo podemos cuadrar. Es como, mierda, yo ya he dicho que sí. ¿Qué? No contesté. No, y es como, ahora María, ¿cómo salgo sí. de ahí? ¿Cómo salgo de ahí? Es como, me cae esto bien, Ya. pero no quiero saber quién eres en profundidad tampoco. No hay necesidad. No hay necesidad. Ya. No hay. Creo que es lo más así interesante que me ha pasado. Bueno, a ver, es un dilema. Es un dilema. Ya me contarás cómo salgo de ahí. Sí. No, escucha, que en verdad. Que una cerveza sí, pero porque me caes bien. Sí. Sin conocernos ni nada. No hay necesidad de No hay conocernos. necesidad de conocernos. ¿Para qué? Y ya está. No recuerdo nada más así. Hoy la señora me ha hecho comentarios un poco despectivos sobre la marca para la que trabajo. Bueno. Ha venido a desahogarse allí, Déjala. pero claro, yo la he dejado. Es lo que he hecho, pero ¿cómo? ¿Quería discutir, señora? Dígamelo de frente y yo discuto con usted, pero si no, no. Y nada más. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu semana? Pues mi semana bien, mi semana tranquila, pero vengo aquí a abrir un melón. A ver, justo hoy, hemos recibido un comentario negativo, que bueno, que no pasa nada porque todo suma, ¿no? Es engagement. Y además estoy orgullosa porque es nuestro segundo hater. Importante. Bueno, sí, creo que sí, que no hemos tenido ninguno entre medias, ¿no? No, bueno. No. Y el señor nos venía a decir que qué clichés y que usamos y que, bueno, que nos referimos, es que no sé cómo explicarlo, ¿cómo lo podrías decir tú? Que usamos muchos clichés para referirnos a los países. A los países, sí, que los estereotipamos, sí. Que lo estereotipamos mucho. Y era en el capítulo de El asesino de los mochileros de Australia, que entiendo que fue porque dijimos que en Australia son todos muy guapos. Que algún feo habrá, no lo sé. Seguramente, pero tú lo que ves en las películas es gente rubia, alta, en bañador y súper bronceada todo el año. Que es como en Corea, que tú ves nada más que los guapos, seguro que vas allí. Seguro ¿no? Que hay feos, claro. Pero o si decimos de Estados Unidos que es más fácil comprar una pistola que la pastilla del día después, pues a ver, amigos, es que en la tele dicen que el aborto es pecado y que comprar un rifle para defender tu casa está muy bien, ¿no? Sí, así es, o sea, el estereotipo puede que sí, pero no lo hemos inventado nosotros. No lo hemos inventado nosotros ni lo hacemos con mala intención. No. Igual que digo
pues que aquí nos gusta mucho el largar y el salseíto y más una cerveza a las 2 de la tarde que, no sé, ponerte a limpiar tu casa, yo qué sé. Pues, A obviamente. cualquier excusa buena para beberte una cerveza al sol. Y eso es así. Sí. Sí. Y no pasa nada. No, pasa lo nada. asumimos. Lo asumimos. ¿Que es todo el mundo? Seguramente no. Seguramente hay gente que prefiere ir a un museo que beberse una cerveza, que ir a un museo está muy bien, Maravilloso. pero sabemos por dónde vamos, ¿no? Las cervecitas al sol sientan también muy Sientan bien muy para bien. el alma. Sí. Entonces era esto un poco, el desahogarme para decirle a este señor que, a ver, que se relaje y que disfrute un poquito de la vida. Y para decir y hacer un llamamiento aquí y a mendigar de nuevo, porque es curioso, ha sido en iVoox, que es donde más visualizaciones, bueno, no visualizaciones porque no se ve, se escucha, más escuchas tenemos. Y es curioso cuando algo te gusta, pasa en todo, no solo en esto, algo te gusta, no lo compartes o no das tu opinión o simplemente lo sigues escuchando o sigues yendo o sigues haciendo lo que sea, pero si algo no te gusta, lo dices súper rápido. O sea, es lo típico de, da igual que tenga 10 reseñas buenas, que si tienes una mala te lo arruina, ¿no? Sí. Porque tendemos, y me incluyo, a decir lo malo y no lo bueno. Así que aquí un llamamiento para la gente que nos escucha y entiendo que le gusta, que nos pongan comentarios bonitos, que nos hace mucha ilusión. Sí, en verdad sí. Es que cuando hemos recibido comentarios nos bonitos hace mucha ilusión, y demás, de verdad. Muy guay. Y conversaciones también con gente muy chula. Hemos conocido gente muy chula gracias al podcast, que nos escriben y nos cuentan sus movidas, igual que nosotros contamos las nuestras y lloramos juntas y esas cositas. Y mola mucho. Y mola mucho. Y he tenido una idea. ¿Cuál? Pues mira, a ver qué os parece, a ver qué te parece, ¿vale? Venga. Vamos a hacer un sorteo. ¡Oh! Me parece muy bien. A ver, vamos a hacer un sorteo si vosotros queréis, porque no voy a hacer un sorteo para que participe nuestra madre y familiares cercanos, la verdad. No. Entonces, he pensado, ya iremos más en detalle, pero en sortear una taza chula. Ya lo hablamos en su día. Lo hablamos en su día, una taza chula con el logo del podcast. ¿Cómo se llama? Una bolsa de estas de tela. Que sí, un tote bag. Un tote bag. Soy muy fan. Algo así chuli, que yo creo que es algo que le gusta a todo el mundo y que es útil, pero lo vamos a hacer si recibimos, no voy a decir cifra, me da igual, porque con que me lo comenten 3 personas yo me tiro a la piscina. pero feliz. Pero que nos digáis en los comentarios si os apetece lo del el sorteo, ¿no? Sí. Y si decimos que sí, pues lo hacemos. Y hasta aquí el interlude, como en los discos. Sí, el preludio, no sé cómo llamarlo. Así que hoy empiezas tú, querida María. Venga. ¿Qué me traes? Señor. Uy, disculpe. Pues traigo un caso sin resolver, porque si no, no sería yo. También podéis ponernos en los comentarios cuánto odiáis que María traiga un caso sin resolver. A ver si se le pasa la tontería a la muchacha. Es que eso de hacer especulaciones me gusta. No, sí, yo lo sé. Como easy. Pues esta es Iqbal. El caso de la mujer de Iqbal. Es muy conocido, ¿vale? O creo yo que es bastante conocido. Yo lo he escuchado, pero como si no, o sea, ahora mismo estoy, no sé de qué va, no me suena el nombre, la mujer de Iqbal, pero hasta ahí. Este caso, y uno que ahora mismo no recuerdo su nombre, sobre caso sin resolver, que el otro es que era ruso, entonces el paso de ese nombre en ruso siempre me ha fascinado mucho. Sí, pues bueno, vamos a empezar. En las montañas que rodean Bergen, Noruega, ¿vale? yace un lugar conocido como Isdalen, ¿vale? Ajá. Que significa Valle de la Muerte. Vale. Bonito nombre, ¿verdad? Para un valle. Precioso. Creo que en los dibujitos esos de los dinosaurios también había un valle que se llamaba así.
Ese era el Valle Perdido, ¿no? Ay, mira. Pero hay un Valle de la Muerte en América, en Estados Unidos, ¿no? Otro más, sí, Death Valley, Sí. ¿verdad? Pues no sé por qué lo había situado yo con los El dinosaurios. de piecito. Sí, no, perdón, la confusión. Bueno, pues es un sitio remoto que está envuelto ya en leyendas de por sí, historias de la zona y demás. Pero en noviembre de 1970, Vale. este valle se convirtió en el escenario pues, de uno de los casos más misteriosos y desconcertantes de la historia moderna, Vale. que fue el caso de la mujer de Italia, de la que hemos estado hablando. Una mujer sin nombre, sin pasado aparente y con un destino pues, que todavía hoy no se puede descifrar. El 29 de noviembre de 1970, un hombre llamado Marcus, por suerte no voy a decir el apellido, No hace falta. paseaba con sus 2 hijas por el valle, ¿vale? Y entonces encontraron el cuerpo gravemente quemado de una mujer. Qué agradable. Estaba tendida sobre las rocas y con los brazos extendidos hacia arriba, que por lo visto es una posición típica de la gente que se quema. Vale. ¿Vale? Como que se quema viva, sí, claro. Sí, o expuesta a altas temperaturas. Cerca del cadáver había objetos. Ya pasó. Ya pasó. Como joyas, una sombrilla rota, botellas, y las etiquetas de su ropa habían sido cortadas y las marcas distintivas eliminadas por completo. Vale. O sea, no había nada reconocible. La autopsia reveló que la mujer había ingerido entre 50 y 70 pastillas para dormir. Fenamal, en concreto, ¿vale? Y murió por intoxicación con monóxido de carbono. Y como tenía esas partículas en los pulmones, no murió de... O sea, ¿Quemada? Sí, murió quemada. Lo que no murió, fue por la intoxicación claro. de las pastillas, sino que realmente se quemó viva. Sí, sí, sí. Estaría un poquito adormecida, pero durmió por eso, ¿vale? ¿Quién era esta mujer? Bueno, lo sabemos. No lo sabemos. ¿Por qué eligió este lugar para morir? Pues tampoco lo sabemos. ¿Lo eligió? ¿La eligieron? Tampoco. Los objetos que estaban cerca del cadáver eran botellas vacías, una sombrilla rota, joyas cuidadosamente colocadas, pero todas sin identificación, ¿vale? O sea, no era un número de serie de un diamante ni nada de eso. Nada reconocible y un reloj roto. Vale. De muñeca. Estos objetos parecían que lo habían puesto ahí deliberadamente, por alrededor del cuerpo, ¿vale? Okay. Según los expertos forenses, podía ser una forma ritualizada de ocultar pistas o enviar un mensaje a otra persona. ¿Vale? La disposición meticulosa de los objetos sugiere que alguien quería controlar cómo sería encontrada, o sea, controlar todo el escenario. Sí. Explica la criminóloga noruega Ingrid Johansen, que aquí tenemos unos cuantos testimonios. Vale. Que se le realizó una entrevista años después. Yo hoy he visto, te corto un momento, Sí. un capítulo de Mentes Criminales. ¡Qué raro, María! Qué raro. Y había lo que parecía un suicidio, que después no era un suicidio, pero decían que la forma en la que se habían encontrado el cuerpo era una escenificación de lo que fuera, porque realmente querían que el que se lo encontrara viera lo que esa persona quería expresar, que tú dices, bueno, aquí a lo mejor lo hicieron porque lo que te has dicho, para lanzar un mensaje a alguien que sí supiera quién es esa persona, pero si ese hombre iba con esas niñas por el campo y se encuentra esa mujer así, pues mensaje ninguno, una mujer quemada, y la policía pues dice, sí, curioso, querían lanzar un mensaje o lo que fuera, pero ¿qué mensaje? ¿Qué mensaje? Eso es, ¿qué mensaje? La investigación reveló que esta mujer había viajado por toda Noruega, ¿vale? Y Europa usando múltiples identidades falsas. Pero porque la habían visto. O sea, era reconocible la señora. Era muy alta, era, dependiendo de la temporada, rubia morena, pero la cara era la misma. Pero tenía o sea, que como la habían quemado, digo, seguía siendo reconocible. Sí. El cuerpo. Sí, sí. No llegó a calcinarse del todo. Se registró en hoteles bajo nombres como Geneviève Lancier o Claudia Tielt. Siempre afirmaba ser belga y hablaba
fluido francés y fluido alemán, además de flamenco, ¿vale? Vale. Se hablaba los 3 idiomas fluidamente y siempre pagaba en efectivo, con lo que no dejaba muchos registros. En su maleta encontraron disfraces, pelucas y herramientas para codificar mensajes. ¿Y la maleta dónde estaba? En el hotel, Ah, vale. en el hotel. Porque a veces se hizo muy público en Noruega, Y publicaron la dijeron, foto, pues esta mujer tal, se ha quedado aquí. en los periódicos y eso. Ujú. Esto llevó a los investigadores a preguntarse que si era espía. Era Claro. como, Hombre, tiene pinta. es que sí, no lo sabemos, pero yo creo que sí. Aunque hay otra teoría que también me cuadra, pero bueno, ya llegamos luego. Vale. La última vez que se la vio fue el 23 de noviembre, cuando abandonó su habitación del hotel Jordanheimen, Mm. ¿vale? Según los empleados del hotel, parecía tranquila, pero era muy reservada. Ujú. Y su comportamiento era extraño. Pasaba largos periodos de tiempo encerrada en su habitación, porque estuvo una larga estancia, por lo visto estuvo una semana o así alojada en el hotel, y evitaba el contacto innecesario. O sea, que no era simpática, vamos a decir. Bueno. No hablaba mucho con los empleados, ni con la gente, ni con nadie. Un testigo también afirmó haberla visto caminando por el valle unos días antes del hallazgo y decía que llevaba ropa elegante e inadecuada para una Eso te iba a excursión. decir, ¿dónde iba? Con ropa elegante por el medio del campo. Y parecía que estaba esperando a alguien o a algo, declaró unos años después de Ujú. uno de los testigos. Vamos. Colin Fitzpatrick, Ujú. investigadora del proyecto DNA Doe, es que en inglés Doe. sonaría más mono, pero no, explica el análisis isotópico, Ujú. porque se ha abierto muchas veces este caso y se han tratado de investigar en varias ocasiones, realizado en los dientes, reveló que la mujer probablemente nació cerca de Nuremberg. ¿Y eso saben solo con los dientes? Sí, tía, yo me he quedado flipada también. Joder. ¿Vale? Cerca de Nuremberg, alrededor de 1930. Su dentadura muestra trabajos realizados en Asia Oriental o América del Sur, Joder. lo que sugiere una vida llena de desplazamientos internacionales, Ujú. porque a ver, tú no naces en Nuremberg, que está, por cierto, en Alemania, Ah, vale. y te va a hacerte un empaste a Asia no. o a Sudamérica. No, no es lo habitual, ¿vale? Ese descubrimiento refuerza la teoría de que pudo haber sido educada en varios países de alrededor y que fuera a Francia durante su infancia, también por la calcificación de los dientes, ¿vale? O sea, las diferentes... Joder. Yo lo flipo, sí. Sí, Curioso eso. muy curioso. Un criminólogo noruego, Lars Ove Hansen, comenta, además, los disfraces encontrados en la maleta no son algo común entre los viajeros regulares. No, ya. Cosa obvia, ve que no hay que ser criminólogo para decir esto, pero, y eso apunta directamente a actividades o bien clandestinas o bien relacionadas con el espionaje. Ujú. Las teorías principales de las que disponemos son suicidio, ¿vale? La policía inicialmente concluyó que se trataba de un suicidio debido a las pastillas encontradas en su organismo. Sin embargo, morir prendida en fuego tiene que doler una mijita, Sí. entonces eso desconcierta, además de por qué cortaría todas las etiquetas de su ropa. No, y que tampoco tiene sentido que si te vas a suicidar, ¿vale? ¿Y por qué te irías a tomar por culo? No, me refiero, si te vas a suicidar, imagínate que por lo que sea tú quieres morir quemada porque es tu sueño en la vida, ¿vale? Trataré de imaginármelo. Pero pero no te puedes tomar antes las pastillas, porque lo mismo te quedas dormido y no te puedes quemar. Que entre 50 y 70 pastillas son un puñado. Por eso, sí, se ha pegado un tiro, pero antes se ha tomado 50 pastillas, por ejemplo. Pues no tiene mucho sentido porque tú te tomas las pastillas y lo mismo te quedas croquis, no atinas a pegarte un tiro, a quemarte. O sea, no me cuadra. Pues sí, yo opino lo mismo. A mí esa teoría no me cuadra. Después está la del espionaje. Porque durante la Guerra Fría, Noruega era un punto estratégico, por lo visto, para los espías. Porque está entre Oriente y Occidente, entonces era un punto muy bueno. Las identidades falsas que tenía en los diferentes hoteles que se había alojado, los disfraces y la maquinita para enviar mensajes cifrados que tenía en la maleta.
Entonces decían que podía haber sido pues una espía Sí. y que quizás fue asesinada o bien por enemigos o abandonada por sus aliados, en plan de hasta aquí has llegado que no puede hacer más pupa viva que muerta. Sí, que sabes demasiado, ¿no? Después el asesinato premeditado, que obvio, o sea, para mí obvio. Obviamente. La eliminación deliberada de las pistas apunta a una muerte cuidadosamente planificada. Ujú. Y fue víctima de alguna conspiración internacional, es lo que dicen, que lo mismo, Sí. pero no sé, a mí ya eso se me va un poquito de madre. Esta también me cuadra, es mi opinión, ¿vale? Que es fraude internacional. Que algunos investigadores sugieren que estaba involucrada en estafas financieras usando identidades falsas, en plan a nivel grande. Sí, sí, Y esta pues también me puede cuadrar que mosqueara a alguien que no debiera. claro. Que Pues sí. esta Tiene, fita... también tiene buena pinta. Bueno, buena Ujú. pinta. O sea, que sí, que pudiera ser. Y después el último que tenemos es ritual o mensaje, que se dice que la disposición ritualizada, que los objetos cercanos llevando a algunos teóricos a especular sobre prácticas ocultistas, Bueno, mensajes simbólicos, pero como yo no veo tanto no, simbolismo yo en no veo una tanto botella. simbolismo, pero sí que pienso que quien lo haya hecho, o sea, el tema de que su propio bando lo ha hecho, pienso que no, porque desde mi punto de vista, no hubiera habido tanto teatro. Como a lo mejor la hubieran quemado o la hubieran matado nada más que con las pastillitas. O lo hubieran quemado, pero no hubiera habido tanto que si las joyas, que si esto, que si... Vale. Alexa, ya. Entonces pienso que no. Pienso que o bien eso, alguien de otro bando la mató y quiso mandar un mensaje que, por lo que fuera, el bando suyo sí sabía lo que significaban todas esas cosas. O el tema del fraude también, si ella tenía una banda con la que actuaba, a lo mejor este mensaje que le llegara a su banda, pues algo así, no sé. Sí, algo así, eso yo, a mí las dos que me cuadran son esas dos. En 2016, periodistas noruegos volvieron a reabrir el caso y utilizando técnicas modernas, que son las de los análisis de isotópicos para estudiar sus dientes. Ajá. Y los resultados, esos, dijeron que creció cerca de Nuremberg alrededor de 1930 y que vivió en Francia durante toda su infancia. Además, un podcast llamado Death Valley ayudó a recopilar un montón de pistas y de muchos testimonios Vale. de gente que la había visto y demás. Por lo visto, este podcast se hizo súper famoso y la gente empezó a contactar y demás allí. hace poquito. Y el caso, bueno, ha inspirado también libros como The Woman in Ice, documentales internacionales, documentales sobre espionaje basados en los asesinatos de los espías y en la eliminación de pruebas y demás, después de que terminara la Guerra Fría, que por lo visto hicieron como un barrido de espías un poquito grande. Claro. Y eso, y el podcast donde la gente pues contribuyó muchísimo. Y nada, este es el caso pues más misterioso de Noruega, posiblemente de toda Europa. Sí, no, la verdad que es un misterio seguro, sin resolver y que te deja mucha... The time is 9:01 p.m. Déjala. Que te deja mucha 30 incógnita. minutos. Alexa, cállate. Que te deja muchas incógnitas el caso. Sí. Y ya sabéis la hora que es. sí. Y lo que sí te digo, a ver, yo apoyo la teoría espía total porque yo ya sabéis que soy fan de Spy Kids, así que Se me había olvidado. todo lo que sea espías, a tope. Igual que te decía que en el caso este del hombre que lo metieron en el saco de deporte, ¿vale? Que a mí me parecía que a lo mejor había sido su propio equipo. Los compis, Los compis. Aquí yo creo que no. Aquí yo creo que el bando contrario se la quiso quitar de en medio y lo mismo, o bueno, no sé, o lo mismo su propio bando hicieron todo este teatro para que se pensara que era un crimen ritual o vete tú a saber. Lo mismo. Lo que está seguro es que, o sea, lo que seguro es que en los años 70 llevaban peluca
los peluqueros de teatro y de cine No, y televisión, y a lo mejor algún actor que tuviera poca economía y se lo tuviera que poner él mismo, que no tuviera nadie detrás Sí, de no, no, bambalinas. Pelucas en esa época no usaban ni Cristo, eran los años 70, o sea... ¿Y tú opinas, le tiras más para lo de los espías o para Yo el sí. fraude? Yo para lo de los espías, pero el Sí. del fraude también en un momento dado Puede ser. puede ser, puede Sí. llegar a ser que también se disfrazara para estafar a Sí. gente y se topó con alguien que no debía. Pero yo creo que en ese caso, desde mi punto de vista, los crímenes son más fríos, más... O sea, Es como muerte ya. sí, pienso que sí. Pienso. O más apuñalamiento o tiros o no Suele ser, sí. no tanto, no tanta puesta en escena, pienso, no lo sé. Sí, sí. Pues muy bien, María. Hasta aquí el caso. ¿Tú qué Hasta aquí traes? el caso. Pues yo, amiga, traigo un caso muy, 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 muy fuerte. Muy fuerte, muy duro, muy triste, no apto para sensibles y muy famoso. O sea, seguro que lo habéis escuchado, seguro que sabéis cuál es. Pero te digo, yo creo que es de los casos más fuertes en todos los aspectos que hemos hablado hasta el momento. Te vengo a hablar, bueno, primero decirte que es un caso de un país que aún no hemos tocado y voy a enfadar a mis haters. Solo comen arroz y pescado en ese país. Sí, amiga, te traigo un caso de Japón. Vale. Pues vamos a hablar de Junko Furuta, ¿vale? Vale. No sé si te suena, pero Junko era una chica japonesa, ¿vale? Que nació en... Voy a leer mucho porque los nombres son una mijita difícil. Nació en Misato, ¿vale? Prefectura de Saitama, el 18 de enero del 71. Vivía con sus padres y sus dos hermanos. Y para el momento de los hechos, Junko tenía 16 años, iba a secundaria, era una niña súper estudiosa, tenía muchos amigos, todo el mundo decía que era un encanto, todo el mundo la adoraba, o sea, era una niña perfecta, ¿vale? Sacaba súper buenas notas y era muy responsable, tenía unas notas, ya te digo, súper altas y estaba estudiando a tiempo parcial en una fábrica de algo, si no me equivoco. Hola. Porque ella quería, se quería ir de viaje de fin de curso y estaba ahorrando con ese dinero para poderse ir a del viaje de fin de curso. Qué responsable. Era muy responsable. Y aparte tenía ya como apalabrado para cuando se graduara otro trabajo más en no sé dónde. O sea, la chiquilla era todo planificado, todo estructurado, muy responsable y era muy guapa. Era súper guapa. Y esto, pues, hizo que fuera muy popular entre el género masculino. Vale. Pero ella no le interesaba el tema de pareja, sexo, novio, ella se quería centrar en sus estudios, sus amigas y eso, pero no le llamaba la atención los chicos, ¿no? Era como, no quiero nada con nadie. Vale. Pero bueno, le pidió salir un compañero de clase, le pidió salir, te digo el nombre, que se llamaba Hiroshi Miyano. Hiroshi, está bien. Vamos a decirle Miyano mejor. Porque lo tengo ya más interiorizado, el Miyano. Vale. Y Miyano era un par de años mayor que ella, creo, y era miembro de la Yakuza, ¿vale? Qué bonito. Precioso. La Yakuza entiendo que sabéis lo que es, pero bueno, es una mafia súper importante y súper chunga de Japón, ¿vale? Y Miyano la invitó a salir y ella pues le dijo que mira, que no, que lo siento, que gracias, pero que no quiero salir con nadie ahora mismo. Pues bueno, ahí se quedó la cosa. Junko iba siempre a su casa, o sea, al colegio, al instituto y tal, en bici, tenía una bici y lleva en bici a todos lados. Pues era el 25 de noviembre, ¿vale? A eso de las 8:30 de la tarde y ella venía del trabajo este que tenía a tiempo parcial después del instituto, iba de allí a su casa en bici. Cuando un chaval la tiró, espérate. Un chaval le tiró de la bici, ¿vale? Vale. O sea, como que le dio un empujón y le tiró de la bici.
Y por lo visto estaba allí el Millano este que te he dicho antes, el de la Yakuza, de casualidad. Ostras, tía, ¿estás bien? Que te he visto. Joder, menos mal que estaba aquí. Como que espantó al otro. Menos mal que estaba aquí. ¿Estás bien? ¿Te ha pasado algo? Y ella, no, tal, estoy bien. Te acompaño a tu casa, que tengo ahí el coche, te llevo. No, así no vas sola, tal. Y ella le dijo, pues, que sí, a esa compañera de instituto, tal. Vale. ¿Qué pasa? Que no la llevó a su casa. Ajá. La llevó a un almacén, ¿vale? La llevó a un almacén, la amenazó, le dijo que tenía conexiones con la Yakuza y que la mataba, que o se quedaba quieta y hacía lo que él quería o la mataba. Y ahí la violó, ¿vale? Se la llevó después a un hotel y ahí la volvió a violar. Estando en el hotel, Millano llamó a sus coleguis, que eran los nombrecitos. Minato, Vale. que es el que le tiró de la bici, porque Ajá. estaba todo planeado. Bueno, no tanto planeado creo, pero iban los dos por la calle, la vieron y dijeron, ¿y si hacemos esto? ¿Vale? No es que lo tuvieran planeado de 10, no creo. Vale. Minato, que la tiró de la bici. Ogura y Watanabe, ¿vale? Vale. Son muy difíciles. ¿Qué dices? Llamó a sus colegas, le dijo, oye, venirse para acá, y la violaron en grupo, En el hotel. en el hotel. Y ahí uno tuvo una idea estupenda, ¿vale? Según él. Ogura dijo, ¿por qué no la secuestramos, nos la llevamos, la mantenemos cautiva y se la dejamos a más gente? Y aparte, pues nosotros también tenemos ahí un entretenimiento. Qué buena idea. Y los colegas dijeron, tío, pues me parece estupendo. El grupo tenía antecedentes ya de violación, ¿vale? Para que lo sepa. Vale. Pues a eso de las 3 de la mañana se la llevaron a un parque cercano, ¿vale? En el parque cercano, se la llevó Millano y allí estaban estos tres amigos otra vez y le dijeron, escúchame, sabemos dónde viven tus padres, porque claro, ya venía del colegio, entonces habían sacado de la mochila las libretas y eso y ya tenía pues apuntada su dirección. Sabemos dónde vives y o haces todo lo que te digamos o matamos a tu familia. Después de lo que le habían hecho, pues se lo creyó. Exactamente. Y se la llevaron a una casa en el distrito de Ayase. Esta casa era propiedad de la familia de Minato, ¿vale? Vale, Minato fue el que la tiró. Minato fue el que la tiró. Vale. Y allí pues la volvieron a violar, ¿vale? Ujú. Esto pasó, o sea, ella la secuestraron el 25, ¿no? El 27, los padres de Junko contactan con la policía porque su hija ha desaparecido, ¿vale? De esto se enteran los secuestradores, porque no sé si sale la noticia o algo, no lo sé, y obligan a Junko a que llame a su familia para decirles que está bien, que está con unos amigos, que cancele la investigación, ¿vale? Ujú. Y también le obligaron, porque claro, la casa esta era de la familia de Minato y yo creo, por lo que he podido leer, es que es muy raro, tía, que la casa era como que estaba dividida en dos y en el segundo piso estaban ellos y en el piso de abajo vivía la familia de este muchacho, Vale. ¿vale? Entonces, la obligaron a decir, cuando aparecían los padres, que era la novia de uno de ellos. Pero con el tiempo, como que se dieron cuenta que les daba igual, que podían decir que estaba secuestrada porque los padres no iban a denunciar. A posteriori, los padres dijeron que les daba miedo el hijo, que cada día estaba más violento. No sabemos si esto es así o no, ¿vale? Vale. Que sabían que tenía un amigo que era de la Yakuza, tú sabes. Bueno, pues Junko permaneció cautiva en la residencia de Minato unos 40 días, ¿vale? Durante esos 40 días fue violada y torturada diariamente. El grupito llamó a otros miembros de la Yakuza y a otra gente random para que se pasara por allí y se constató que a Junko la violaron más de 100 hombres y más de 500 veces.
y aparte pues la torturaron. Wow. Entre las torturas que utilizaron aparecen, esto en serio, os iba a decir que paséis, pero es que tenéis que pasar el capítulo completo. Entre las torturas se encuentran introducción de cuerpos extraños, incluyendo una barra de hierro en la vagina, hacerle beber su propia orina, alimentarla con cucarachas, inyección de petardos en el recto y encendérselos, forzarla a masturbarse frente a ellos, obligarla a cantar y a bailar canciones mientras le golpeaban, amputarle un pezón con unos alicates. Le perforaron los senos con agujas de coser. Estaba maniatada. Le tiraban pesas en el estómago y la quemaban con cigarrillos, ¿vale? Qué barbaridad. La situación llegó a tal punto que a posteriori uno de ellos llegó a decir que tardaba más de una hora en bajar las escaleras para ir al baño, porque se tenía que arrastrar para ir al baño, no podía ni andar. Cayó en la inconsciencia, o sea, cuando la torturaban, quedaba inconsciente, ¿vale? Pues le metían la cabeza en agua fría para que espabilara y poder seguir torturándola. Que se enterara bien de todo, ¿no? Lo que estaba pasando. A principios de diciembre, Junko intentó llamar a la policía, ¿vale? Pero Millano la pilló y se le quitó el teléfono y le dijo a la policía que lo sentía, que había sido un error. Vaya. Después de esto, ¿vale? Como castigo, le echaron gasolina o algo así por las piernas y le prendieron fuego. Le empujaron una botella grande en el ano, que le causó un sangrado muy severo y convulsiones. En el juicio dijeron que pensaban que estaba fingiendo las convulsiones y le pegaron más por fingir las convulsiones, ¿vale? Sobrevivió a todo esto, o sea, ella cada vez que le pegaban sobrevivía, o sea, sobrevivió a que le quemaran las piernas enteras y volvió a ser torturada y violada. Se dice que le pidió a sus captores muchísimas veces que por favor la mataran. Normal. Que acabaran ya con esto, que la mataran. Normal. Pero ellos no... Ellos querían seguir pasándoselo bien, ¿vale? La obligaban a dormir fuera en el balcón era invierno, o sea, imagínate el frío que hacía. Y la metían en el congelador durante varias horas. En un arcón congelador. Wow. Debido a la gravedad de la tortura, sobre todo porque le tiraban pesas en el estómago, en el vientre, perdió el control de sus esfínteres, hacía pipí, caca encima. La castigaban porque se meaba en las alfombras o se cagaba en las alfombras y le volvían a pegar por eso. No podía ni comer ni beber porque todo lo que comía lo vomitaba y le pegaban por vomitar y ensuciarlo todo. De todas las palizas que le habían dado y todas las torturas que le habían dado, el cuerpo de Junko ya no era un cuerpo. O sea, Eso te iba a decir, digo, eso no tenía que ser ya persona, o sea... no se le podía distinguir los rasgos, estaba todo hinchada, o sea, horrible. Y empezó a oler a podrido porque no se le curaban las heridas que le causaban, ¿vale? Esto hizo que los jóvenes pues ya no sintieran tanta atracción por ella sexualmente. Entonces decidieron violar a una joven de 19 años porque con Junko ya no... como que les daba un poquito de asco, ¿vale? Vale. Y aquí voy a aclarar una cosa que después lo mencionaré otra vez, y es que uno de los personas, no sé cómo llamarlos, que iban a lo mejor a pasar un ratito con Junko, volvió a su casa y se lo contó, creo que al hermano o algo así. Y el hermano dijo, ¿qué dices, tío? ¿Estás loco? Y se lo dijo a la policía. La policía fue allí, llamó a la puerta
y dijo, oye, que nos han dicho que pasa esto aquí, ¿es verdad? Y Millano, Minato, quien fuera que abrió la puerta, le dijo, no, que va, ¿queréis pasar? O sea, pasáis y lo comprobáis. Y la policía, como lo habían invitado a pasar, pensaron, no, entonces no, aquí no pasa nada. Y se fueron. Si estos hombres hubieran entrado y se hubieran encontrado con Junko, Junko hubiera estado ahí 15 días, ¿vale? No los 40 que estuvo, y se hubiera salvado. El 4 de enero de 1989, Junko, que hemos dicho antes que era muy lista, muy inteligente, que sacaba buenas notas, fue retada a jugar al mahjong. Vale. Que no voy a explicar cómo se juega porque no lo sé, pero es un juego de mesa típico japonés, ¿vale? Que Como para con inteligencia, ficha. sí, con Sí. ficha. Pues aún así como esa muchacha estaba, aún así como las palizas que le habían dado, pues le ganó a Millano, ¿vale? Millano se enfadó muchísimo porque le había ganado y la golpearon con una barra de hierro. La patearon, la golpearon, le colocaron 2 velas en sus párpados y le echaron cera en los ojos. La pusieron de pie y le golpearon los pies con un palo. En este punto cayó sobre un altavoz y empezó a convulsionar. Y como estaba sangrando mucho y tenía pus en las heridas, a los chiquillos les daba asco. Se pusieron unas bolsas de plástico en las manos para no tocarlas y le siguieron golpeando, pero sin tocarla porque les daba asco, ¿vale? Le dejaron caer mancuernas en el estómago varias veces. Le vertieron líquido de encender sobre los muslos, los brazos, la cara y el estómago y le prendieron fuego, ¿vale? Supuestamente Junko hizo intentos de apagar el fuego hasta que poco a poco dejó de moverse, ¿vale? El ataque duró 2 horas y murió. Demasiado estaba viva la muchacha, o sea, demasiado aguantó. El hermano de Minato, ¿vale? Llamó a Minato, porque el hermano también estaba metido en el ajo, para decirle que Junko había muerto. Entonces decidieron quitársela de en medio porque ¿qué iban a hacer con el cadáver, Desde ¿vale? luego, ya. Lo envolvieron en manta y lo metieron en una bolsa y después lo metieron en un bidón de 200 litros con cemento fresco y lo depositaron en una zona como tipo un vertedero, ¿vale? Bueno. Pues esto es el 4, hemos dicho, ¿vale? Los días pasan. El 23 de enero, la policía arresta a Millano y a Ogura por la violación de la chavala esta de 19 años, ¿vale? Vale. Los separan y los interrogan por separado. Y siguen la investigación, no tienen muy claro nada, pero lo siguen interrogando y el 29 de marzo, que ya han pasado varios meses, lo vuelven a interrogar, ¿vale? Porque habían encontrado ropa de mujer en una de las casas de los chicos, que no sabían de quién era. En el interrogatorio le dicen a Millano, porque es verdad que había una mujer que había muerto no sé cuánto tiempo antes, y dicen, le vamos a echar muerto a este, a ver si algo larga, ¿vale? Entonces le dice a Millano que sabían que habían cometido un asesinato. Y Millano dice, este locura, la ha largado todo. Y Millano lo cuenta todo. Y le cuenta dónde está el cuerpo de Junko. La policía flipando, porque ellos no sabían nada de este caso, no sabían quién era Junko, no sabían nada, y ellos se referían a una mujer que había aparecido muerta junto a su hijo 9 días antes o 10 días antes de que secuestraran a Junko, ¿vale? O sea, nada que ver. Que de hecho ese caso sigue sin resolverse el día de hoy, no sabe quién lo hizo. La policía encontró el bidón con el cuerpo al día siguiente y la identificaron por huella dactilar. Se encontraron dentro del cuerpo botellas de Oronamín, que no sé lo que es, pero creo que es como un licor, en su ano, en su recto, digamos, y el rostro era totalmente irreconocible y Junko estaba embarazada.
A pesar del estado del útero, a pesar de todas las palizas, se había quedado embarazada, ¿vale? Joder. El útero está súper dañado. Es que... El 1 de abril del 89, Ogura fue arrestado por agresión sexual, por otra agresión sexual, y después la arrestaron por lo de Junko. Vale. Como que lo cogieron por la agresión sexual y lo dejaron detenido por lo de Junko. Y detuvieron a Watanabe, a Minato y al hermano de Minato. Vale. Se identificó a otros cómplices y fueron acusados también de violación, ¿vale? ¿Solo, tío? Espérate que te vas a cabrear todavía un poquito más. A pesar de lo brutal de los crímenes, ¿vale? En Japón pasa como en Londres con el tema de los menores de edad, ¿vale? Vale. Protegen mucho a los menores de edad y aquí casi todos eran menores de edad. Vale. Y pues la identidad de los jóvenes no fue revelada. ¿Qué pasa? Una revista que se llamaba Shukan Bunshun reveló los nombres de los 4 torturadores. Les dio igual y lo sacó a la luz. Me parece bien. Indicaron que dada la gravedad del delito no merecen que se respete su derecho al anonimato. Estoy de acuerdo. De hecho, creo que después esta revista tuvo que cerrar y todo, pero ole sus huevos, la verdad. Los 4 muchachos se declararon culpables de cometer lesiones corporales que resultaron en la muerte. O sea, no dijeron culpables de asesinato. Ellos decían que eran culpables de agredir y que por culpa de eso se llevó a la muerte, pero que ellos matar no querían matar, ¿no? En julio de 1990, un tribunal de primera instancia condenó a Miyano, el supuesto líder, a 17 años de prisión. Apeló su sentencia, pero el juez dijo, que sí que has apelado, pues 3 añitos más. Y fueron 20, ¿vale? Que se ve que las sentencias en Japón son súper bajas, nena. Porque esto es la segunda sentencia más alta dada en Japón antes de la cadena perpetua. Vale. Es que aquí ya habían retirado la pena de muerte, ¿no? Se ve que sí. Porque... Tenía 18 años cuando cometió el asesinato, ¿vale? Vale. La madre de Miyano vendió la casa, una casa de su familia, la casa de su familia, y le mandó 50 millones de yenes a la familia de Junko. A Miyano se le negó la condicional en el 2004 y después salió, y en el 2013 fue otra vez detenido por fraude, ¿vale? A Minato al principio le dieron una condena de 4 a 6 años, pero el juez la elevó de 5 a 9, ¿vale? Vale. Tenía 16 años en el momento del asesinato. Los padres y el hermano de Minato, porque estos eran los que vivían debajo, no fueron acusados de nada. Los padres de Furuta estaban súper enfadados con esto porque decían que ellos sabían. Es que algo tienes que escuchar tú desde abajo, no me jodas. Y ganaron una demanda civil contra los padres de Minato. No sé si le dieron una compensación económica. En 2018, Minato fue arrestado otra vez por intento de asesinato, después de golpear a un hombre con una varilla de metal y cortarle la garganta con un cuchillo. Tampoco tenía intención de matarlo, ¿no? No. Watanabe fue sentenciado originalmente de 3 a 4 años de prisión, pero se la subieron de 5 a 7. Tenía 17 años cuando cometió el asesinato. Y Ogura estuvo 8 años en una cárcel juvenil y fue liberado en el 99. Tenía 17 años cuando pasó esto. Y después de su liberación estuvo por ahí chuleando del papel que había tenido en el asesinato, en el caso de Junko, ¿vale? En 2004 fue arrestado otra vez por agredir a un chico porque pensó que se acostaba con la novia, ¿vale? Fue sentenciado por esto a 7 años de prisión y después pues lo liberaron después de esto. Y, ojo aquí, la madre de Ogura destrozó la tumba de Junko. ¿Qué? Porque había arruinado la vida de su hijo. Ajá.
¿Cómo te quedas? a cuadros y a ella no le pasó nada. O sea, no la pueden denunciar, no, No lo pueden... sé, no lo sé. ¿Perdona? ¿En serio? ¿Esa pobre niña ha arruinado la vida de tu hijo? Brutal. Buah. Se consideró que las sentencias eran muy leves y que Ujú. las personas estaban demasiado protegidas por ser menores o de 18 años, o sea, o con 18 años o menos, pero la ley era lo que decía. El juez comentó que se había infligido violencia excepcionalmente grave y atroz a la víctima y que Junko había sido asesinada tan brutalmente muy brutalmente a la edad de 17 años. Al escuchar los detalles en el juicio, mucha gente se desmayó. Es que, perdona, contando todo eso, es que... qué barbaridad. De hecho, la madre de Junko en el juicio tuvo un colapso cerebral, no sé, emocional. La tuvieron que sacar y recibir ayuda y estuvo en terapia fuerte. Es que tú enterarte de Mucho que tiempo. le han hecho eso a tu hija. Sí. Y bueno, el que le dijo al hermano lo que había pasado, que la policía fue esto que he contado antes, ¿vale? Este también fue identificado como uno de los cómplices o de alguien que había abusado de Junko. Él dijo todo esto, él dijo, sí, yo fui, pero me arrepentí, se lo dije a mis padres, tal. Salió a la luz que fue la policía, que no entró y tal. Y a esta policía, pues bueno, fueron despedidos por no seguir el procedimiento que deberían haber seguido, porque podrían haber salvado a Junko. Es que eso ha pasado en varios casos, ¿eh? Y poco más. Hasta aquí el caso de Junko. Bueno, un poco más, dice. Casi nada. Es fuerte. Es muy O fuerte. sea, no ha dado ni para hacer broma, no ha dado para nada No. este caso, porque es que no se puede. No se es puede. demasiado. No se puede. Es brutal. ¿Lo conocías? No, porque me había saltado varias veces y cuando leía la descripción era como, uy, muy hardcore. Es demasiado, ¿no? No estoy preparada para escucharlo ahora. Yo, Y no. Yo lo conocí, yo creo que la primera vez que escuché un podcast de crimen, ahora mismo no me acuerdo de quién era, no sé si era en YouTube, no me acuerdo, fue este o si no fue el primero, Wow. fue el segundo o el tercero. Y después lo escuché en otros podcasts y la verdad que cada vez que lo escuchaba era como, wow. Y ahora que lo he leído, lo he investigado y tal, quiere decir que lo que es la narrativa de las noticias está súper mal, como que tienes que coger de muchos sitios, porque más siendo de Japón. Las traducciones y tal, ¿no? Claro. Pero bueno, a medida que iba avanzando era como, joder, tío, joder. ¿Y cómo pueden? O sea, porque eran niños, quiero decir, todos los que violaron a ver, habría alguno más mayor, pero eran todos de la quinta. Sí, eran de su edad. No A sé, ver, me parece una barbarie muy, muy bárbara. he o de sea, es decir, increíble. y espero no ganarme muchos haters, que en Japón, yo estuve en Japón en octubre, es muy fuerte, ¿eh? O sea, en Japón hay mucho enfermo, mucho. Alexa, para. Sí. Está, Es la hora Alexa, de la- para. perdón. Hay, yo qué sé, pues, sex shops y cosas y tal, pero bueno, hay secciones especiales, ¿vale? En los sex shops, con cosas muy turbias. Y cuando digo turbias, son muy, muy, muy turbias. Hay cómics que se ve claramente cómo violan a niñas, ¿vale? Según parece o según me han dicho, esto lo hacen así porque en su fantasía ellos piensan que si lo ven y lo consumen, no lo hacen, ¿vale? Es como que evita el hecho, el acto. Pero bueno, yo esto no lo comparto así, la verdad. Y a la vista está
este tipo de casos. Y es cierto que Japón es uno de los países con un índice de criminalidad más bajo, patatín, patatán, pero cuando pasa algo, pasa. Sí. Cuando hay un caso, es de este tipo de casos. No es el vecino que le pega un tiro al otro porque le ha quitado una barra de pan. No. Son cosas muy turbias, muy turbias. Mucho, tienen una sangre fría y un tipo de psicopatía peculiar y mucha más frialdad y muchos pensamientos muy, muy oscuros que yo creo que Y hay, normal... y hay una hipersexualización brutal, nena. Tú vas por la calle y están las niñas que son niñas, que tendrán 14 años, 13, rollo anime, hipermaquilladas, con los pechos, las tetas al aire, con un cartelito que, bueno, que es como para que tú le pagues para hablar con ellas, a los tíos, ¿no? Y es como, nena, ¿esto es prostitución? O sea, no sé hasta qué punto, dónde llega la cosa, pero este hombre te está pagando a ti porque le pareces atractiva y este hombre tiene 50 años y tú tienes 14. ¿No veis? Así ya abriendo más melones aún. Las chicas, aunque siendo mayores de edad, tienen apariencia infantil, se compran uniformes certificados escolares para que así piensen que los clientes están acostándose con una menor. Sí. O como andan, porque así dan una Pena. apariencia de debilidad, de fragilidad, o como hablan, es todo es muy turbio. O sea, a mí es algo que la verdad, eso, sobre todo en Tokio, porque es verdad que en el resto de sitios que fui no, pero en Tokio, muy chungo todo. Siempre lo he pensado, que me gusta mucho su cine, pero cuando ves su cine, ahora no, a día de hoy ya no, pero hace 20 años te rompía la cabeza, porque es una clase de sadismo brutal que nunca había, o sea, que no se ve antes. Tú una película gore que viera era gore, sin más, no era sádica a morir. Y tienen unas ideitas súper originales, son súper creativos para ese tipo de cosas. Sí. Bueno, pues si habéis estado en Japón y habéis visto un poco esto, comentárnoslo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Tenemos tarea para vosotros. Decidnos si queréis sorteo o no. Y comentarnos si os ha gustado. Sí, porfa. Y si no, también comentad engagement. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. ¡Chao!